Bien, vamos a continuar con nuestra serie Trabajo en Equipo con la lección número 6 y con nuestro tema la ayuda mutua. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Pedimos, Señor, tu bendición, tu iluminación, tu guía y tus propósitos cumplidos en esta palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Hebreos capítulo 13, verso 16. Y nos dice así: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dice la primera frase: y de hacer el bien. Todos tenemos la oportunidad de hacer el bien. Buenas cosas que bendigan a otros. Las mujeres casadas hacen bien a sus esposos. Como madres o padres, hacemos bien a nuestros hijos. Como maestros, a los niños en la iglesia. Y dice ahí, y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Qué significa ayuda mutua? Del griego koinonía, esta palabra mutua. ¿Qué significa? Nos arroja varias palabras. Sociedad, interacción social, brindar ayuda y compañerismo. No se puede ayudar si no partes de una koinonía. Y nos arroja sociedad, porque una sociedad es entre dos personas. No puede haber una sociedad con una sola persona, ¿verdad? Para brindar ayuda se necesita más de una persona. En la ayuda mutua hay una interacción social y un compañerismo. Para entender cómo debemos ayudarnos como cuerpo, primero debo estar consciente que hay personas con las que trabajamos más cerca. ¿Sí estás consciente de eso? Pero también hay miembros que están haciendo conexión con nosotros. Y a la vez ellos están haciendo conexión con otros. Sí, si te fijas, la mano está haciendo conexión con el brazo, ¿verdad? Y el brazo, y ahí se van. ¿Sí? La mano tiene 5 dedos. Y cada uno es diferente. ¿Ya se dio cuenta? Pero si se fijan, aunque todos son dedos, son diferentes.
tienen diferente tamaño, ¿verdad? Y hacen diferente función. Y sí que hacen diferente función, ¿verdad? Ahorita se usan muchos aditamentos, digo, para uno como mujer, para maquillarse. Y la brochita fulana y te aplicas así el maquillaje y haces esto y esto. Me gusta hacerlo, pero también a veces me gusta usar los dedos. Y los dedos son bien diferentes. Hay algunos que son más fuertes y otros que son más débiles, más sensibles, tienen menos fuerza. Y uno dice, híjole, pues para no tener tantas arrugas prematuras, entonces cuando me aplico el maquillaje, me lo aplico y suavecito con los dedos que tienen menos fuerza. ¿Cierto? Entonces, si se fijan, cada uno tiene su función. Yo no podría hacer lo mismo con el dedo pulgar. ¿Cómo? Sí, yo he visto a personas que se maquillan o se desmaquillan y luego agarran un Kleenex, se ponen tantito aceite y hacen esto. Pues no, ¿verdad? Una mala técnica porque se empieza a dañar la piel, ¿cierto? Pero cada dedo tiene diferente función. Los más débiles, los más fuertes, entonces cada uno tiene su función. Pero siempre ayudándose mutuamente. ¿Sí se fijan? Los dedos se ayudan mutuamente. Unidos hacen la fuerza y la labor perfecta. Y ahí nos está dando el ejemplo del cuerpo humano. Efesios 4:16, que también es base en este tema, y dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Sí se fijan? Según la actividad propia de cada miembro. ¿Somos diferentes? Todos forman parte de una mano, pero cada uno tiene su actividad. Y luego dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el fin, ¿verdad? Edificarse en amor. Trabajar en unidad, armonía, en amor. ¿Cómo está el cuerpo? Dice, bien concertado. ¿Qué significa concertado? Significa componer o arreglar las partes de una cosa o varias cosas, ¿verdad? Si los miembros del cuerpo están unidos, entonces arreglan las cosas o arreglan muchas cosas. ¿Y cómo lo hacen? Decidiendo conjuntamente, ¿verdad? Decidiendo conjuntamente. En otras palabras, es un trabajo de equipo, ¿cierto? Es un trabajo de equipo y eso es algo que tenemos que entender. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, Dios quiere que estemos unidos y que hagamos un trabajo de equipo y que nos ayudemos mutuamente. Pero para hacer eso se necesita sabiduría.
inteligencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces queremos ayudar, pero nos salimos fuera de orden? Hay que ayudar, pero hay que estar en el orden de Dios. Si se fijan, ningún dedo suple la función del otro dedo. Aunque todos son manos, ningún dedo suple la función del otro dedo. Cada uno cumple su función y cada uno está colocado en el lugar estratégico que Dios quiso para que funcionara perfectamente. Y dice, el cuerpo está unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Pero si se fijan, no se salen de su lugar, no se salen del orden. Porque hay quienes son muy misericordiosos y ven una necesidad y van rápido para suplirlo, pero ni siquiera pensaron que pueden salirse del orden. ¿Sí me explico? Hay que ayudar, pero reconocer cuál es el orden. Quiero ayudar a otra persona, entonces tengo mi cabeza de grupo, oye, hay una necesidad, ¿puedo hacer esto? ¿Se fija? O sea, no se sale del orden. Cada uno en su lugar, haciendo su función y ayudándose mutuamente. Pero a veces hay conflictos y no encontramos este balance de que, no, yo sí, yo quiero ayudar, pero no estamos respetando el orden. Así es que el cuerpo está unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea, para que un dedo pueda cumplir la función, necesita la unión de la coyuntura para que el otro también funcione. Y así va toda la hilación, ¿cierto? Entonces, esto nos hace reflexionar que todos somos valiosos y que todos nos necesitamos. Sin tomar un lugar que no me corresponde, sino estar en la posición y en el lugar donde Dios me puso en armonía. Así es que en el ministerio es un trabajo de equipo. Nadie carece de valor. Cada persona es importante y nadie trabaja solo. Nadie trabaja solo. ¿Qué sucedería si un miembro trata de funcionar solo? Es todo lo contrario a concertar. Está descomponiendo y desordenando las cosas. Tiene muy buena intención, pero está descomponiendo las cosas. ¿Por qué? Porque lo hace solo, porque no consulta, porque tiene buenas ideas, pero no las canaliza en el orden. Y esto hace que se desvirtúe la imagen de Dios, el carácter de Dios, los principios de Dios. Y no está decidiendo en comunes acuerdos. ¿Qué debe de hacer el que está desconcertando o tomando malas decisiones? Porque vamos en contra de los principios de Dios. A veces vamos en contra de los principios del liderazgo y del cuerpo de Cristo. Es increíble, pero semana a semana tenemos nosotros
toda una serie y una hilación, pero a veces nos encontramos haciendo todo lo contrario a lo que escuchamos, ¿verdad? O sea, desconcertando. ¿Por qué? Porque estoy trabajando solo. Me refiero a tener un espíritu independiente. Y todos los que están dirigiendo, coordinadores, cabezas de grupo, y los que están abajo, todos deben de estar engranados y en su posición y en su lugar para que haya orden y armonía. Cuando sucede eso, que una persona está tomando determinaciones sin consultar, ¿qué es lo que debemos hacer? Número 1, hay que reconocer que nos equivocamos. A veces las equivocaciones nos llevan a ser personas sabias, cuando verdaderamente reconocemos que nos equivocamos. Punto número 2, pedir perdón. Primero a Dios. Primera de Juan 1:9. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En nuestra propia opinión a veces pensamos que estamos bien, ¿cierto? Pero de pronto nos damos cuenta, a mí me pasó, muy al principio de nuestro matrimonio. Yo recuerdo que vinieron unos hermanos y me dijeron a mí, oye, ¿queremos invitarlos a cenar? Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Ahí nos vemos a tal hora. Entonces fui con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Es que los hermanos fulanos nos invitaron a cenar. Y me dijo, ¿y qué les dijiste? Pues yo les dije que sí. Y me dijo, pues ahora no vamos a ir. Y yo dije, aprendí una gran lección. Yo no debería de haber decidido sin antes consultar con mi esposo, si él quería y si él podía, ¿cierto? Aprendí una gran lección, el respeto que debemos de tener al esposo. Entonces, perdóname, no hice lo correcto. Y dicen que si la riegas, creces. Cuando tú riegas una planta, ¿qué pasa? Crece. Y el que aprende mucha sabiduría es porque la regó varias veces. ¿No es cierto? Y luego pedimos perdón a la persona que se agravió. Primeramente a Dios, perdóname, Señor, porque a veces cuando estamos empezando el camino del matrimonio decimos, Señor, yo quiero aprender sujeción. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios permite que nos enfrentemos con situaciones para darnos cuenta que pensamos, que sí tenemos un buen deseo y queremos sujetarnos, pero a veces la regamos. Y eso nos enseña que hay un orden, que tenemos que funcionar en armonía, en amor, con respeto, sin violentar, ¿verdad?, el lugar de nadie. Así es que otro de los puntos que es enmendar el agravio. Porque al tomar decisiones, entonces estamos agraviando a alguien. ¿Qué hice yo? Bueno, pues también fui con esa persona y le dije, y me dijo, no, tú le dijiste, ahora tú eres la que vas a tener que ir a decirle.
Y yo dije, pues sí, tiene razón. Y fui con las personas y les dije, ¿sabes qué? Yo creo que no va a ser posible que nosotros podamos ir. Discúlpame, yo me equivoqué. Yo debería de haber preguntado primero a él. Pero quizás en otra ocasión, y yo te sugiero que vayas directamente con él y le preguntes. Así es que hay que ponerse bajo autoridad y prometer no volverlo a hacer. Amén. Fíjense que el profeta Jonás se equivocó y fue en contra de la instrucción de Dios. Cuando Dios le dio una instrucción y le dijo, levántate y ve a Nínive y pregona contra esa ciudad. Pero Jonás fue en contra de la instrucción de Dios. Jonás fue tratado por Dios porque desobedeció. Y Jonás dijo, pagaré mis votos. Jonás 2:9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y ya estaba diciendo estas promesas cuando él estaba orando en el vientre del pez. Cuando ya había sido tratado por Dios. Y qué bueno aprender cuando Dios nos instruye. Pero qué tremendo es aprender con la corrección disciplinaria, ¿verdad? Cuando Él tiene que tratar de otra manera más fuerte. Él dijo, pagaré lo que prometí. La salvación es de Dios. Jonás no había trabajado en unidad con Dios, en esa coinonía con Dios. Tuvo un espíritu muy independiente. Y si puedes poner en tus notas, solamente el diablo tiene un espíritu muy independiente, ¿verdad? Él fue muy independiente, siempre llevando la contra a Dios. Así es que hizo como le dio la gana y huyó, y Dios trató con él. Estoy hablando de Jonás. Y después de ese trato, él expresó, pagaré lo que prometí. Así es que es necesario obedecer a Dios, porque no andamos por sentimientos. A veces decidimos por sentimientos y no por la razón. Segunda de Corintios 5:7. Dice la palabra, porque por fe andamos y no por vista. Sí, esto de por vista es por sentimientos. A veces tenemos conceptos muy equivocados respecto de lo que Dios dice. Porque por eso aquí dice, porque por fe andamos. Andamos por lo que Él dice, no por lo que vemos, no por sentimientos. La versión Biblia para Todos dice, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos y no por lo que sentimos, pero a veces nos manejamos como sentimos, como aquel hombre que naufragó y de pronto se encontraba arriba de una roquita y él estaba orando y pidiéndole a Dios, Dios, sálvame. Y dijo Dios, bueno, pues ella escuchó su oración y le mandó un barquito. Y el del barquito le dijo, ándale, súbete. Y dijo, no me voy a subir, yo estoy esperando a que Dios me salve. Entonces se fue el barquito y de pronto desciende un helicóptero. Y le dijo, ahí te lanzo la soga, súbete. No, yo estoy esperando a que Dios me salve. Y entonces fue subiendo el agua, se anegó y se murió. Y allá en el cielo, ¿qué pasa?
No, pues no sé. Dice, yo por fe estoy todavía en la roquita. Ajá. O sea, manejándose por lo que yo veo, por lo que yo siento, por lo que yo creo humanamente. Lo que yo creo me hace andar en mis sentimientos. Ajá. ¿Qué creía él? Que Dios le iba a salvar, pero a su manera. Así es que Jonás dijo, pagaré lo que prometí, conforme al dicho de Dios, y no por lo que yo veo y siento, ¿verdad? Porque ¿qué decía Jonás? Yo no siento predicar. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar la ciudad de Nínive. Pero el profeta andaba en sus sentimientos. Recordando Efesios 4:16, el punto número 1, de quien todo el cuerpo bien concertado, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Y unido entre sí, el punto número 2, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, porque cada miembro tiene su actividad propia. Es muy importante reconocer la actividad propia de cada miembro, es irreemplazable. Ajá. ¿Parecen todos iguales? ¿Verdad que no? No, porque cada miembro es distinto. Los dedos de nuestra mano son distintos, pero trabajan en unidad con otros miembros del cuerpo que están cerca. Y otros están en otra posición y están trabajando cerca con otros miembros. Pero cada miembro es irreemplazable. Así es que por eso es importante reconocer la actividad propia de cada miembro. Ningún dedo puede tomar el lugar del otro, pues nos veríamos deformes. Imaginar el dedo meñique en el lugar del dedo pulgar, se vería deforme. O la nariz en la frente, ¿verdad que no? Cada miembro tiene su actividad propia y lo que Dios quiere es que hagamos trabajo de equipo. No se trata de competir, no se trata de tomar un lugar que no nos corresponde, se trata de hacer un trabajo de equipo. Que trabajemos unidos, haciendo cada uno su función. Ahora voy a ir a lo práctico del ministerio. ¿Cuál es la función de coordinadores y cabezas de grupo? La función de coordinadores es un trabajo administrativo que conlleva entender sus propios dones para hacer una buena función. 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Los que administran, en este versículo, ¿qué significa la palabra administrar? Significa dirigir. Aquí nos encontramos dos palabras
en la raíz latina que es kubernesis de kurnernau, que significa pilotaje, que tiene que ver con dirección. Pero si se fijan, nadie trabaja solo. Nadie trabaja solo. Los que administran tienen que dar cuentas. Los pastores dirigen la iglesia y todos los que estamos en ministerios trabajamos bajo autoridad. Y damos cuentas de lo que hacemos. Un mayordomo es un administrador que tiene que dar cuentas de su trabajo. Cuando le dicen da cuentas de tu mayordomía. 1 Corintios 4:1 dice así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es muy interesante este versículo porque dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, que son misterios como un secreto que luego es revelado cuando lo estudias y lo desmenuzas. Y aquí en este versículo la palabra administradores es otra raíz, que significa, o más bien la raíz griega es oikonomos, que significa distribuidor de la casa. Un distribuidor de la casa de Dios tiene muy claro, en una visión de conjunto, cómo está constituido el ministerio. Porque si yo quiero hacer una función, tiene que ser una porque Dios me llamó y la otra porque sé que Dios impartió esos dones para ser distribuidor en la casa de Dios. ¿Qué distribuyo? Trabajo. Ahorita vamos a definir cada palabra. ¿Cómo está constituido el ministerio, verdad? Número 1, pastores. Número 2, coordinadores. Número 3, cabezas de grupo. Estoy hablando del ministerio de maestros. Y maestros. Todos deben de trabajar en unidad, haciendo su función. Todos somos maestros, ¿verdad? Todos los dedos son dedos que están trabajando en unidad y en armonía. Pero nadie trabaja independiente, sino bajo los principios de los misterios de Dios. Bajo los principios de los misterios de Dios, de los principios de Dios. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel para estudiar la palabra, fiel para trazarla bien, fiel para hacer un buen trabajo de supervisión, como lo vamos a hacer, que es nuestra siguiente palabra que define administrador, es supervisor. Para que no te molestes cuando digas, ¿por qué el coordinador está asomando la cabeza y me está viendo? Sorpresa, escríbele, es que es supervisor. Aquí está la definición.
Ajá. Dice la definición, empleado en esa capacidad, supervisor. La supervisión sirve para dos principios. Una para recompensar y la otra para corregir. Así es que cuando el coordinador supervisa, es para darse cuenta la calidad del trabajo que estás haciendo. Y si estás haciendo un trabajo fiel, como se te enseñó, excelente, trazando bien la palabra, haciendo buen tu trabajo, ¿qué debe de hacer el supervisor, el coordinador? Felicidades. Ahí dice recompensa. Felicidades. Qué bien estás haciendo tu trabajo. Felicidades. De veras que lo estás organizando bien. ¿Y qué sucede cuando no se está haciendo conforme a los principios de Dios? ¿Qué debe de hacer? Corrige. ¿Cierto? Corrige. Por eso es la supervisión. Una para, oye, qué bien, lo estás haciendo correcto, como se te enseñó conforme a los principios de Dios. O tienes que mejorar esto, o tienes que corregir esto. Ese es el trabajo de un administrador. Y que el coordinador trabaja en conjunto con los cabezas de grupo. Ningún cabeza de grupo tiene que ser independiente de... No trabaja solo, tiene que dar cuentas. Y los coordinadores dan cuentas a la dirección de su trabajo, de qué está pasando, cómo fue el turno, llegaron todos temprano, hicieron buen trabajo, o no trajo la tarea. Supervisión. Así es que el supervisor es empleado en esa capacidad. Mateo 24, ...45... y dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel en lo que estás estudiando, en cómo estás trazando la palabra y cómo estás alimentando, porque no se alimenta solamente cuando enseñamos aquí, sino cuando sobreedificamos. Porque San Pablo decía: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima. Mira cómo sobreedifica. Por eso el coordinador, al hacer una supervisión, está mirando cómo estás creciendo, cómo estás haciendo tu trabajo, cómo tratas a los niños, cómo te vistes. Hoy no se bañó. ¿Cómo? Hoy no se peinó. Así es que les llama siervo fiel, aquel que es digno de confianza y prudente. Y esta palabra prudente significa sensato, entendido y hábil para llevar a cabo lo que se le mandó. Hábil para llevar a cabo lo que se le mandó.
Verso 46, Mateo 24, 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Fiel en lo que se le mandó. A conciencia. El maestro no debe de decir, ay no, pues es que ahora todo se usa rápido y recalentado, ¿no? Lo meto al micro y ya sale una maruchan. Pero requiere preparación. Dar alimento a los niños requiere preparación, dedicación, entendimiento, sabiduría para saber impartirlo. Los coordinadores también son maestros en la palabra, que se encargan de impartir alimento a cada cabeza de grupo, porque cada cabeza de grupo está siendo instruido con principios bíblicos. Cuando se llama la atención, cuando se corrige, cuando se supervisa. Y supervisan que los cabezas también impartan el alimento. Que los cabezas crezcan. El coordinador debe de hacer capaces a los cabezas de grupo para que los cabezas de grupo puedan enseñar a los maestros que están más abajo cómo dar la lección. No es que el coordinador les deba de hacer las cosas, sino de hacerlos capaces para que desarrollen una clase. Como dijimos, todos somos maestros, todos son dedos, pero cada uno en el don particular que Dios les dio, el don principal es de enseñar. Pero hay otros dones que Dios nos dio, que ayudan mutuamente para que se pueda llevar a cabo las actividades dentro de un salón de clases. Mateo 24, 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, si la persona es fiel, sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, le delegará, porque es confiable, porque ha crecido, porque no tiene un espíritu independiente, porque es confiable, porque es fiel. Cuando un coordinador o un cabeza de grupo es fiel, se le confiará más. Amén. Y quizás podemos decir, es que a mí me gustaría ser coordinador, pero no soy coordinador. Hay que ver si tienes el don, ¿cierto? Porque algunos tienen el don de enseñar, no todos tienen dones de administración. Porque si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y se refiere a alguien que no tiene el temor de Dios o el respeto a Dios, y comenzare a golpear a sus consiervos. Hay muchas maneras de golpear, ¿verdad? Se puede golpear con palabras, se puede atrofiar una vida. Cuando no sabemos dirigir, cuando no sabemos decir las cosas como convienen. Mateo 24, 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe.
y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. No se trata de fingir, se trata de ser fiel y genuino y de obedecer. ¿Cierto? Ahora vamos a continuar viendo qué significa supervisión. Es una actividad o conjunto de actividades que desarrolla una persona al supervisar o dirigir el trabajo de un grupo de personas, con el fin de lograr de ellas su máxima eficacia y satisfacción mutua. Eso es lo que debe de lograr un supervisor. O sea, tiene diferentes actividades o conjunto de actividades que desarrolla una persona al supervisar o dirigir el trabajo de un grupo de personas. Es un todo. Es saber cómo hablar. Es el respeto hacia las personas. Es el amor, es la consideración. ¿Y cuál es el fin? Lograr su máxima eficacia en lo que hace. ¿Cierto? No importa si no entendiste bien cómo hacer una lección, no te preocupes, yo te voy a enseñar todas las veces que sea necesario. Te voy a dedicar tiempo. Ayuda, supervisa. Un supervisor tiene que tener claro su trabajo, pues una orden dada no supervisada es como nada. ¿Por qué a los niños en casa les tienen que hablar 10 veces? Porque se le dio una orden y no supervisaste lo que le pediste. Y entonces estás, Carlitos, ya te dije, Carlitos, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que te pones verde. ¿Sí? Entonces, se explica, se capacita y se supervisa para lograr que la persona desarrolle bien el trabajo. ¿Por qué razón se dirige un grupo? Para que la persona aprenda de una manera correcta la obra del ministerio, logrando así su máxima eficacia y que la persona se reproduzca. Mira, si tú como grupo han pasado 10 años y siempre son los mismos, algo está pasando. El grupo de maestros debería de ser más grande y debería de reproducirse. ¿Cierto? Entonces hay que supervisar qué es lo que está sucediendo. ¿Cierto? Porque, bueno, se los voy a decir bíblicamente, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora,
Esta palabra fruto del griego karpos significa descendencia, fíjate nomás, descendencia. Dar fruto es dejar descendencia. Si alguien dijera, híjole, yo tengo un llamado a misiones, primeramente muéstrame que eres capaz de dejar descendencia aquí y luego te vas de misiones porque ya algo tienes que dar. ¿No es cierto? ¿O qué? ¿Se van de misiones? Los que no saben cómo tratar a otras personas, los que no saben cómo tratar a los niños, los que me cambié de grupo porque no podía yo trabajar con la persona que tengo a mi lado. Hay que dejar descendencia. El que no se reproduce es estéril. Por eso el maestro no debe de ser mediocre en el sentido de medio llegué, medio hice la tarea, ni mucho menos si es cabeza de grupo, no venir a las clases de pastoreo. Una persona que es cabeza de grupo y no viene a las clases de pastoreo, por favor, no la tenga como cabeza, porque un cabeza tiene el don de dirigir, de presidir. Y el que dirige va adelante, no atrás. El que dirige es un ejemplo, debe ser un ejemplo. En constancia, en perseverancia, en excelencia de las cosas que hace. ¿Sí saben esa anécdota de Casimira? Érase una vez una mujer llamada Casimira, que casi lo lograba, casi llegaba temprano, casi cumplía su proyecto, casi oraba. Ajá. Y hay quienes dicen, no, yo quiero proyección, yo quiero que Dios me use, pero casi no entregas tareas. Ah, que casi mira, ¿verdad? Casi. Decía el rey Agripa, casi me persuades a ser cristiano. El que quiere salir adelante, el que quiere reproducir, tiene que ir adelante, tiene que ser ejemplo, tiene que ser inspirador. Para que los que te vean digan, híjole, yo quiero ser un maestro. Los veo bien, los veo constantes, los veo preparados, los veo animosos. ¿No es cierto? Híjole, esto está tremendo. Hay que reproducirse. También el coordinador es como un agente fiscal, tesorero, el que cuida las finanzas, porque de alguna manera tienen contacto con finanzas. ¿No es cierto? Las ofrendas de los niños. Si manejas finanzas, repórtalas inmediatamente y no te quedes con ella y la entregues después de una semana. Así es que tiene que cuidar la economía, que todo se está haciendo de una manera correcta, que se entrega. En mujeres tenemos nosotros planes de ahorro, donde la persona tiene que hacer esta función de supervisar que se haga un formato adecuado, que se haga un control de ahorro, que se dé un recibo y un contrarrecibo,
que vaya todo en orden y en el tiempo. Ahora les digo todo esto porque nosotros ni siquiera hemos entrado en un plan de uniformes como maestros, ¿verdad que no? Y para hacer eso se necesita una persona que esté comprobando, supervisando, indagando, interviniendo, para que todo vaya en orden, bien explicado y supervisado. Aplicándolo espiritualmente, y se hace una labor administrativa. Me adelanto a mis notas, Hacer una labor administrativa para que haya buenas respuestas. Y estos son los dones que Dios da a los coordinadores, y que muchas cabezas de grupo tienen el don de presidir y pueden también compaginar junto con el coordinador el trabajo. Debe de ser fiel primero para supervisar que el control sea sencillo y práctico, para saber si lo llevan al día. Como dije, usar un recibo para cada ahorro y dejar el comprobante en el talonario. Que no haya conflictos por ese tipo de razones, ¿verdad? Porque cualquier detallito te crea un conflicto, te puede crear desconfianza. Así es que debe de ayudar para que se establezca bien el sistema. Cabe mencionar, porque el que no fiscaliza, o sea, el que no está supervisando, no hace un buen trabajo. No debe ser como un fiscal, como lo hace uno del mundo, duro, enérgico, sin escuchar razones, sino siendo amables, porque la sabiduría sirve para dirigir. Así es que también es un predicador del Evangelio. ¿Cuántos predican aquí el Evangelio del Señor? En donde quiera que ustedes están, en el trabajo, en la escuela. Así es que dice el verso que somos administradores de los misterios de Dios. Pues sabemos que todo lo que hacemos en la obra debe de estar basado en los principios de Dios. Y el coordinador supervisa tareas para que todo vaya apegado a los principios de la palabra de Dios, tal como se le ha enseñado. Un administrador debe ser fiel y digno de confianza, dar cuentas, no manejar un espíritu independiente. Un mayordomo da cuentas de su trabajo. Ellos son supervisados por el pastor, director. Tienen que mostrar su plan de trabajo mensual. A mí me mandan luego sus temas mensuales los coordinadores, por ejemplo, del departamento de cuna. A Lulú, los de preescolar en adelante, los temas que van a ir viendo, ella los supervisa tareas, yo superviso los turnos, cómo estuvieron, cómo trabajaron, hubo un problema, hubo una necesidad. Pero ¿se fijan? Estamos unidos. Estamos unidos, nadie trabaja independiente. Y si de pronto alguien trabaja independiente, eso lógico va a saltar. Y se tiene que tratar para que todo funcione en unidad y en armonía, ¿verdad? Los coordinadores que también predican la palabra, se les supervisa su mensaje para saber si está bien trazado. Si no hay imprecisiones
o algún error doctrinal. El coordinador, junto con el cabeza de grupo, capacita maestros en la parte técnica y trabaja para reproducir maestros y hacer un trabajo de equipo. Se ayudan unos con otros. Con suplencias, cuando un coordinador tiene que salir fuera. Entonces se ponen de acuerdo y se ayudan mutuamente. Concluyendo, de la ayuda mutua, no te olvides como parte del cuerpo de Cristo. Reconoces que formas parte de un cuerpo y que eres valioso y eres irreemplazable, pues como parte del cuerpo de Cristo Dios te colocó y has sido llamado a funcionar como parte del cuerpo. No eres el todo, eres parte del cuerpo. Y que debes ayudar a tu hermano, eso no significa que violenten el orden. Obedece a Dios y a sus principios y pide a Dios sabiduría. Amén. Pues analicen todo eso con mucha calma y hagan buenas notas. Es muy clave este tema. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que no regresa vacía. Ayúdanos, Señor, a entender y a funcionar sin tratar de ser lo que Dios no me ha puesto a hacer y reconocer la posición, la función de cada uno de mis hermanos y trabajar en ese orden y en esa armonía, así como tú lo has diseñado, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga.